Mire, después de una gran controversia, después de una situación verdaderamente difícil, después de una campaña incluso en medios de comunicación para afectar a precisamente el presidente López Obrador, una evidente campaña, la que intentaron inmiscuirlo en todo esto, al fin y al cabo, esta mañana se confirma aproximadamente a las 11 de la mañana, antes de las 11 de la mañana se confirmaba, disculpe usted, que la Cámara de Diputados aprobaba en lo general la minuta para la reforma al Poder Judicial, en la cual hay un artículo transitorio que permite la extensión del mandato del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. Esto pues ha sido explicado a grandes rasgos, incluso por el presidente López Obrador, al que le preguntaron y le preguntaron y le preguntaron. Muchos le decían, ¿usted qué opina de todo esto? Bueno, pues eso lo tienen que decidir los legisladores. Pero a mí me parece que es una muy buena idea que el ministro presidente Saldívar, un hombre de esa calidad humana, de esa calidad intelectual, sea quien esté al frente de precisamente la reforma al Poder Judicial y solamente la puede llevar a cabo. Pero desafortunadamente se ha utilizado el discurso aquí y allá de la inconstitucionalidad de esta medida, de este artículo transitorio en la reforma al Poder Judicial. Tenemos opinadores en todas partes, políticos, pseudoperiodistas, pseudointelectuales en los medios de comunicación, desgarrándose las vestiduras y asegurando que es una situación completamente inconstitucional y ajena al pueblo de México. Que el presidente incluso está utilizando esto como un ensayo, así lo manejó Loretito, para reelegirse o para buscar perpetrarse en el poder. Cuando pues evidentemente eso no es así. Incluso, señoras y señores, quiero decirles esto. En nuestros chats mucha gente nos planteaba eso desde muy temprano. Oigan, estamos felices con que hayan extendido el mandato de alguien como el ministro Saldívar. Pero siendo honestos, Toño, preguntaban, ¿no es inconstitucional ya la neta del planeta? ¿Es inconstitucional? Mire, yo estudié periodismo en la Carlos Septién, tengo mi cédula como periodista, también estudié Derecho hace relativamente poco tiempo. Y me gradué, pero no me he titulado debido a la pandemia. No soy experto constitucionalista. No puedo yo responder esa pregunta como no la puede responder Ciro Gómez Leiva, Carlos Loret de Mola y otros opinadores en los medios de comunicación. Pero ¿sabe quién sí lo puede responder? Un verdadero experto, un jurista y un constitucionalista. Y por eso le quiero dar la bienvenida a nuestro invitado, al doctor Isaac de Paz González, quien nos va a abrir los ojos sobre esta situación que ocurre hoy. Doctor, lo saludo con mucho gusto. ¿Qué tal, mi querido Antonio Ruiz? Aquí muy atento a tu programa. Vamos rapidísimo, o como tú dices. Y bueno, es verdad que hay controversia, que hay una andanada, una crítica, una muy férrea defensa de la Constitución. Y pues se nos está llegando a un punto muy importante, como a toda la audiencia de Sin Censura. Número uno, la función de la presidencia de la Corte, es decir, el ministro presidente actualmente, es una función administrativa. El ministro Saldívar, el doctor Arturo Saldívar de la Rea, entró en el 2009 y va a salir en el 2024. Es decir, su periodo de se le están tirando en lo individual como funcionario que imparte justicia. Eso sí hay que decirlo muy claramente, hay que acotarlos. Dos, lo que se están tirando es la función administrativa de presidir la Corte. La Corte la pueden presidir los otros ministros, cada 4 años efectivamente se renova. En este caso, muy atinadamente, aunque posiblemente un poco contrariando el texto constitucional, las cámaras, el poder representativo del pueblo de México han decidido que hay una excepción para que implemente muy atinadamente, como lo ha venido haciendo, la reforma judicial, una reforma de muy profundo calado. Incluso es una reforma histórica que no se había hecho en los 150 años
de vida que tiene el Poder Judicial Federal. Y ni siquiera la reforma del 94 se le parece a esta reforma tan importantísima. Por tanto, se justifica, constitucionalmente hablando de que la Constitución no es una norma solamente política, sino también jurídica, y bajo ese supuesto, y se justifica que le activen este nuevo tanto a él como a los consejeros. No pasa nada, es una función administrativa. ¿Por qué? Pues porque han estado trabajando correctamente. Esa es una primera consideración que hago también. Y qué bueno que lo pueda plantear, doctor, porque le digo, hay muchas preguntas del público de Sin Censura y preguntas de gente que está en contra de todo esto. Tenemos a políticos de una larga trayectoria como Porfirio Muñoz Ledo asegurando que pues es tal vez hay una gran problemática contra nuestra Constitución. Por mucho que nos caiga bien o mal, por ejemplo, un Enrique Ochoa Reza, bueno, pues también es un conocido experto supuestamente de la legislación, no de las leyes, de la legislación, por decirlo así, y él incluso hablaba de la noche más negra para los mexicanos y etcétera. ¿Qué le podríamos decir a estos tanto políticos como opinadores sobre la determinación al final en la Cámara de Diputados, en la que se extiende el periodo solamente por 2 años de un ministro presidente, para que pueda estar al pendiente de precisamente esa reforma judicial? Entonces, te decía que mira esos agoreros, esos supuestos defensores de ocasión de la Constitución, y no tienes razón, señor. Recordemos que en 2016 ellos sí permitieron, todos esos opositores y otros callaron como momio, sí permitieron que le dobletearan de 4 años a 8 a los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y hicieron más o menos el mismo procedimiento con un transitorio, les ampliaron a el doble de años y les ampliaron la función judicial, no la función administrativa, como en este caso que está intentando ampliarle al ministro Saldívar. Y nadie dijo nada, todo el mundo justificó y dijeron, tiene que haber estabilidad judicial, tiene que haber estabilidad en la interpretación, tiene que haber relevo gradual de los magistrados, y todo el mundo justificó. Y ahora que lo hace esta mayoría política que ahora gobierna, ahora no les parece. Entonces, no son la Constitución es un bloque de normas que tienen muchos tipos de reglas, y esto es una regla administrativa, no afecta en nada absolutamente que un ministro siga dirigiendo 2 años más la Corte para implementar una reforma judicial, una reforma que va a limitar la corrupción, que va a favorecer el nombramiento de nuevos perfiles, que va a ampliar la profesionalización de los funcionarios del Poder Judicial. Y es una reforma sana que mucho la necesita la justicia federal en este país. Así que no tiene razón ni Muñoz Ledo ni todos esos agoreros que interpretan la Constitución muy a su conveniencia y muy en su momento político. Entonces, yo creo que es necesario, y además todavía falta que la Corte analice precisamente esta reforma, porque seguramente van a demandar una acción de inconstitucionalidad, y falta que la Corte, obviamente sin el voto del ministro Saldívar, porque él es el sujeto, digamos, de la controversia, la Corte va a tener que decidir. Entonces, es lo que dijo ya hace rato el ministro Saldívar en su comunicado personal, dijo, yo voy a estarme a lo que decida esta Corte cuando el asunto llegue aquí, y mientras tanto ejerceré mis funciones conforme al plazo que ya se me ha conferido. Es decir, él va a terminar sus funciones como ministro presidente, y si la Corte, esa mayoría de sus colegas, validan la ampliación, pues se va a quedar otros 2 años, y si no, pues no, ya lo dijo. Entonces no hay ninguna mano negra, ni un temor, ni es un preámbulo de la dictadura. Esos son siempre cuentos chinos que la oposición tiene, que la verdad pues ya nadie les cree, ¿no? O sea, es ridículo que sigan hablando de eso. Sabemos que es usted un hombre muy ocupado. Permítame hacerle una última pregunta, porque pues esto es lo que también se maneja aquí y allá, doctor. Dicen los conservadores que esto deja un precedente para que en algún momento también se pueda discutir una extensión del mandato, pero en cuanto al término del presidente López Obrador,
¿Qué tan de cierto es esto en cuanto a las leyes? ¿Es posible eso en México? No, Toño, no, o sea, estamos hablando de unas cosas totalmente distintas. Te digo, le están ampliando una función administrativa dentro de su periodo, y si no le están dando de 15 a 17 años, por ejemplo, porque un ministro dura 15, dentro de sus 15 años le están ampliando una función. Eso es totalmente ajeno, totalmente fuera de la realidad. Es una aseveración que carece de todo fundamento real, porque el presidente López Obrador ya ha dicho que él, terminando en 2024, se va a su casa, así que no hay ningún elemento de declaración, no hay forma de poder equiparar un transitorio para una función administrativa con una reforma constitucional de esa naturaleza. Pero, a ver, también lo digo claramente, si los representantes populares que hemos elegido o que se van a elegir ahora, que se van a renovar en este 2021, en su momento llegaran a considerarlo pertinente, pues son el órgano reformador de la Constitución, lo pueden hacer, tienen toda la capacidad legal y constitucional de hacerlo. ¿Por qué? Pues porque son el órgano constituyente delegado. Y como hay reelección aquí en Estados Unidos, por ejemplo, o en otros países, también puede haberla aquí en México. Además, ya hay reelección de presidentes municipales, ya hay reelección de diputados, entonces que ni se espanten ni que ni pongan de funciones, porque la reelección pues puede existir. Obviamente habrá quienes no la comparten, habrá quienes sí, pero es una posibilidad constitucional que es soberana. Si así lo decide la representación popular en México, así va a ser, así tiene que ser. Si no, pues obviamente tampoco. O sea, no estoy yo diciendo que lo van a hacer, simplemente es que es una posibilidad que es válida. ¿Por qué? Porque la voluntad política mayoritaria pues puede hacer ese tipo de cambios, ese tipo de reformas a la Constitución. Y estas reglas están en todas las constituciones del mundo. O sea, el poder constituyente derivado puede moverle a la Constitución. El gran dilema es ese. ¿Está prohibido? No está prohibido. No hay una regla constitucional que diga que no se le puede cambiar nada a la Constitución. El artículo 135 dice que se puede cambiar si la mayoría quiere. Entonces, no hagamos caso de eso. La verdad es que el debate es que le tienen miedo a que el Poder Judicial se profesionalice, a que siga en una ruta buena, de buen trabajo, de limpieza de la corrupción, de acabar con el nepotismo, y quizás por eso están enojados, porque eran muchas personas beneficiarias de todo ello. Quizás por ahí viene el encono, el recelo, el miedo que tienen a esta ampliación del periodo del ministro Toño. Doctor Isaac de Paz, le agradecemos muchísimo por esta intervención, por esta explicación que nos hace. Y mire, el doctor Isaac de Paz González es parte de la barra de información aquí en Sin Censura y este fin de semana tendrá su programa. ¿Nos puede ampliar un poco sobre esto antes de que nos despidamos? Sí, pues el próximo domingo de 5 a 6, tiempo del centro de México, de 3 a 4, tiempo de Tijuana. Bueno, ahí agréguele cada quien su tiempo desde Tokio hasta Australia, pasando por Chiconcuac, Tailandia. Estamos en Sin Censura, en vivo, analizando estos temas constitucionales, estos temas importantísimos de la política judicial, de la política normativa internacional, y que son asuntos críticos de coyuntura que la sociedad tiene que tener diversas fuentes de información para que pueda emitir un criterio, una decisión política pues más deliberativa sobre todo. Y te agradezco mucho por la invitación y a tu equipo por estar pendientes de estos asuntos. Un saludo a Vicente y a todo el equipo. El jurista, constitucionalista y miembro de esta gran familia de Sin Censura, el doctor Isaac de Paz González, muchísimas gracias.